Hubo un momento en que Diego Armando Maradona parecía intocable. No era simplemente el mejor futbolista del mundo. Para millones de personas, era algo mucho más grande. Era el hombre capaz de ganar un mundial prácticamente por sí solo. El ídolo que hizo campeón a un club que llevaba décadas soñando con la gloria. El niño que salió de uno de los barrios más humildes de Argentina para conquistar el deporte más popular del planeta. Parecía imposible imaginar una historia con un final distinto, porque cuando alguien alcanza una cima tan alta, el mundo suele creer que permanecerá allí para siempre. Pero la historia de Maradona nunca fue tan simple. Su caída no comenzó con una noticia, ni con un escándalo, ni con una suspensión, y tampoco puede explicarse únicamente por las drogas, los excesos o los problemas de salud que marcarían sus últimos años. La verdadera historia empezó mucho antes de que el mundo hablara de adicciones, mucho antes de que aparecieran las portadas, mucho antes de que su vida privada comenzara a eclipsar aquello que había hecho dentro de una cancha. Porque perder el control rara vez ocurre de un día para otro. Normalmente sucede poco a poco. Primero desaparecen los límites. Después llegan las personas que descubren cómo aprovecharse de alguien extraordinario. Más tarde aparece la presión de tener que seguir siendo el mejor y, casi sin darse cuenta, quien parecía dominar el mundo termina intentando sobrevivir a un personaje que se volvió mucho más grande que él mismo. Eso fue, en muchos sentidos, lo que ocurrió con Diego Armando Maradona. Durante décadas, millones de personas intentaron resumir su vida con una sola explicación. Para algunos, fue el mejor futbolista de todos los tiempos. Para otros, un hombre destruido por los excesos. También hubo quienes responsabilizaron exclusivamente a su entorno, o quienes pensaron que todo había sido consecuencia de sus propias decisiones. Sin embargo, ninguna de esas respuestas por sí sola logra explicar una vida tan extraordinaria como compleja, porque Maradona no solo cambió la historia del fútbol, cambió la manera en que el mundo entendía la fama deportiva. En una época sin redes sociales, llegó a convertirse en uno de los rostros más reconocidos del planeta. Cada entrenamiento era noticia, cada viaje era fotografiado, cada declaración ocupaba titulares. Cada error se multiplicaba frente a millones de personas. Muy pocos deportistas habían vivido una exposición semejante, y prácticamente ninguno desde una edad tan temprana. La pregunta entonces deja de ser si Diego Maradona tomó buenas o malas decisiones. La verdadera pregunta es otra: ¿cómo afecta esa clase de fama a un ser humano? ¿Qué ocurre cuando un joven que apenas supera los 20 años deja de poder caminar por la calle sin ser rodeado por cientos de personas? ¿Qué sucede cuando un país entero deposita sobre sus hombros la esperanza de volver a sentirse campeón? ¿Y qué pasa cuando el resto del mundo empieza a exigir que seas extraordinario todos los días de tu vida? Responder esas preguntas exige mirar mucho más allá de los goles, mucho más allá de los campeonatos y mucho más allá de los escándalos. Exige reconstruir, paso a paso, cómo un muchacho nacido en Villa Fiorito terminó convirtiéndose en un símbolo mundial, cómo esa misma fama comenzó a transformar su vida, y cómo una sucesión de decisiones, relaciones, presiones y circunstancias ampliamente documentadas fue erosionando poco a poco el control que alguna vez pareció tener sobre su propio destino. Porque el hombre que levantó la Copa del Mundo, el ídolo que hizo llorar de alegría a millones de argentinos, el futbolista que para muchos sigue siendo el mejor de la historia, también fue un ser humano que enfrentó una batalla muy distinta, una batalla que no se jugaba en un estadio, ni duraba 90 minutos, era una batalla silenciosa,
contra la presión, contra la fama, contra sus propias decisiones y contra un personaje llamado Maradona que terminó siendo mucho más grande que Diego. Esta no es la historia del mejor gol, ni de la mano de Dios, ni de un campeonato inolvidable. Es la historia de cómo el hombre que parecía haber conquistado el mundo comenzó, casi sin que nadie lo advirtiera, a perder el control de su propia vida. Y para entender cómo el dios del fútbol terminó perdiéndolo casi todo, hay que regresar al único lugar donde todavía no existían los estadios repletos, las cámaras, ni la fama. Hay que volver al lugar donde Diego todavía era solamente un niño con una pelota, porque es ahí donde comenzó una historia que cambiaría para siempre la historia del deporte. Antes de convertirse en Maradona, fue simplemente Diego, un niño nacido el 30 de octubre de 1960 en el Policlínico Evita, en Lanús, provincia de Buenos Aires. Poco tiempo después, su familia se estableció en Villa Fiorito, un barrio del partido de Lomas de Zamora que, en aquellos años, enfrentaba profundas carencias económicas. Las calles eran de tierra. Los servicios básicos no siempre estaban garantizados, y para muchas familias, llegar al final de la semana ya representaba una victoria. Diego creció en ese ambiente. Era el quinto de 8 hermanos, hijo de Diego Maradona Don Diego y Dalma Salvadora Franco, conocida por todos como Doña Tota. Años después, hablaría muchas veces de ellos, especialmente de los sacrificios que hicieron para que nunca les faltara lo indispensable. Pero incluso en medio de las dificultades, había algo que ocupaba casi todos sus pensamientos: una pelota. Según han contado él mismo, familiares y antiguos compañeros, Diego pasaba horas enteras jugando en cualquier espacio disponible. No importaba si era un terreno irregular, una calle o un pequeño descampado. Siempre encontraba la manera de jugar. Con el tiempo, comenzó a llamar la atención de vecinos y entrenadores. No únicamente porque tuviera habilidad, sino porque parecía entender el juego de una manera poco común para un niño de su edad. Controlaba el balón con una naturalidad que sorprendía incluso a los adultos, y disfrutaba tenerlo siempre cerca, casi como si formara parte de él. Quienes lo vieron jugar durante esos primeros años recuerdan una escena que se repetiría muchas veces. Los partidos terminaban, pero Diego seguía jugando. Continuaba haciendo dominadas, probando movimientos, inventando nuevas formas de controlar la pelota. No parecía cansarse nunca. Todavía nadie imaginaba hasta dónde podía llegar aquel niño, pero ya empezaban a decir algo que lo acompañaría durante el resto de su vida. Era distinto. Sin embargo, tener un talento extraordinario no garantizaba absolutamente nada. Miles de niños soñaban con ser futbolistas. Muy pocos lograban siquiera ingresar a un club profesional, y menos aún salían de un entorno tan difícil como Villa Fiorito. Para Diego, el fútbol no era únicamente un sueño, era una posibilidad de cambiar el destino de toda su familia. Esa responsabilidad apareció muy temprano, mucho antes de la fama, mucho antes del dinero, mucho antes de los estadios llenos. Mientras otros niños jugaban únicamente por diversión, Diego comenzó a comprender que su talento podía representar una oportunidad real para quienes más quería. Quizá por eso entrenaba con una intensidad poco habitual. No jugaba para impresionar, jugaba porque sentía que debía aprovechar un don que muy pocos tenían. Con apenas 9 años, ingresó a los Cebollitas, el famoso equipo infantil de Argentinos Juniors dirigido por Francisco Cornejo. Fue ahí donde su nombre empezó a circular fuera de Villa Fiorito. Los resultados llamaban la atención, pero aún más impresionante era la forma en que jugaba.
Los cebollitas llegaron a construir una larga racha de partidos invictos y Diego era una de sus principales figuras. Cada fin de semana aparecían más personas para verlo. Al principio eran padres de familia, después entrenadores, más tarde periodistas deportivos. Sin darse cuenta, el niño que solo quería jugar al fútbol comenzaba a convertirse en un espectáculo. Y eso ocurría cuando todavía ni siquiera había debutado como profesional. Había otro detalle que empezaba a repetirse. Cada vez que alguien lo veía por primera vez, salía diciendo prácticamente lo mismo. Ese chico va a llegar muy lejos. Nadie podía saber si realmente se convertiría en el mejor futbolista del mundo. Pero una cosa empezaba a resultar evidente. El talento de Diego era demasiado grande para permanecer oculto en un pequeño barrio de Buenos Aires. Lo que todavía nadie imaginaba era que ese mismo talento que estaba a punto de abrirle todas las puertas del mundo, también lo acercaría a una clase de fama para la que prácticamente ningún ser humano estaba preparado, porque el siguiente paso ya no sería jugar mejor que los demás niños, sería demostrar que podía hacerlo frente a todo un país, y ese momento estaba mucho más cerca de lo que cualquiera habría imaginado. El 20 de octubre de 1976, con apenas 15 años, Diego Armando Maradona hizo su debut en la Primera División Argentina con Argentinos Juniors. Entró al campo durante el segundo tiempo de un partido contra Talleres de Córdoba. Era un adolescente, pero quienes estaban en el estadio tenían la sensación de estar viendo el comienzo de algo extraordinario. La expectativa no había surgido de la nada. Desde hacía varios años, periodistas deportivos, entrenadores y aficionados hablaban del joven que dominaba el balón como si desafiara las leyes de la gravedad. Ahora, por fin, todo ese talento iba a ponerse a prueba frente a futbolistas profesionales. Y la respuesta llegó muy rápido. Maradona no parecía intimidado, pedía la pelota, buscaba el 1 contra 1, intentaba gambetas que pocos se atrevían a realizar. Jugaba con la misma naturalidad que había mostrado desde niño, como si el escenario no importara. Muy pronto dejó de ser una promesa. Comenzó a convertirse en la principal figura de Argentinos Juniors. Cada fin de semana atraía más espectadores. Los estadios empezaban a llenarse simplemente porque Diego iba a jugar. Los periódicos dedicaban cada vez más espacio a sus actuaciones. Y las comparaciones con las grandes figuras del fútbol argentino empezaban a multiplicarse. Sin embargo, todavía había un obstáculo importante. La Copa Mundial de 1978, Argentina sería la sede del torneo, y César Luis Menotti había construido una selección que terminaría levantando el título. Durante mucho tiempo se debatió si Diego debía formar parte de aquella convocatoria. Su talento era indiscutible, pero también tenía apenas 17 años. Finalmente, Menotti decidió no incluirlo en la lista definitiva. Maradona recibió la noticia con una profunda decepción, algo que él mismo recordaría años después. Quería jugar ese mundial más que cualquier otra cosa. Había imaginado ese momento durante toda su infancia, y de pronto debía quedarse viéndolo desde fuera. Muchos pensaron que aquella decisión frenaría su crecimiento. Ocurrió exactamente lo contrario. La frustración pareció convertirse en combustible. Durante las temporadas siguientes, Diego elevó todavía más su nivel. Los goles comenzaron a acumularse, las asistencias también, y cada partido fortalecía la idea de que Argentina estaba presenciando el nacimiento de un futbolista fuera de lo común. Pero junto con el reconocimiento apareció otra realidad: las expectativas. Ya no bastaba con jugar bien. Ahora todos esperaban que resolviera los partidos, que inventara una genialidad, que hiciera algo imposible.
Cada actuación era examinada con un nivel de exigencia reservado únicamente para las grandes estrellas, y Diego apenas estaba comenzando su carrera. En 1979 llegó una recompensa que confirmó que el mundo ya lo observaba. Como capitán de la selección argentina juvenil, condujo al equipo al título de la Copa Mundial Sub-20 disputada en Japón. Fue elegido el mejor jugador del torneo. Su actuación maravilló a periodistas y aficionados de distintos países. Ya no era únicamente la gran promesa del fútbol argentino, ahora era una estrella internacional. Ese campeonato cambió muchas cosas. Los clubes europeos comenzaron a seguirlo con mucha más atención. Su nombre aparecía en conversaciones sobre futuros fichajes. Las ofertas empezaban a crecer, y la presión también, porque cada nuevo reconocimiento aumentaba una expectativa difícil de sostener. No solo debía convertirse en un gran futbolista, muchos esperaban que fuera el mejor de todos. En 1981 llegó otro momento decisivo. Maradona fichó por Boca Juniors, el club del que era hincha desde niño. Para cualquier futbolista argentino, aquello ya habría sido un sueño cumplido. Para Diego significaba algo todavía mayor: vestir la camiseta que siempre había admirado. La respuesta dentro del campo fue inmediata. Convirtió goles decisivos. Conquistó el campeonato metropolitano de 1981 y terminó de consolidarse como el jugador más importante del país. Pero el fútbol argentino comenzaba a quedarle pequeño. Los clubes más poderosos de Europa estaban dispuestos a pagar cifras nunca antes vistas por un futbolista tan joven, y por primera vez, Diego estaba a punto de abandonar el lugar donde todo había comenzado. Parecía el siguiente paso lógico: más prestigio, más dinero, más reconocimiento. Nadie imaginaba que ese viaje también marcaría el inicio de una nueva etapa, una en la que el talento seguiría creciendo. Pero las presiones alrededor de Diego empezarían a hacerlo todavía más rápido, porque Europa no solo estaba esperando al mejor futbolista joven del planeta, también estaba a punto de convertirlo en una de las personas más famosas del mundo. En el verano de 1982, Diego Armando Maradona dio el salto que todo el fútbol esperaba. El Fútbol Club Barcelona pagó una cifra récord para incorporarlo. En aquel momento era uno de los traspasos más importantes de la historia del deporte. Europa recibía al futbolista que muchos consideraban destinado a dominar una generación. Parecía el escenario perfecto. Un club gigantesco, una ciudad apasionada por el fútbol, los mejores estadios, los mejores jugadores, y un Diego que apenas tenía 21 años. Todo indicaba que su ascenso apenas comenzaba, pero la realidad fue mucho más compleja. Muy poco después de llegar a España, Maradona sufrió una hepatitis viral que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. Fue el primer gran golpe de una etapa que prometía ser gloriosa. Mientras otros futbolistas necesitaban tiempo para adaptarse a un nuevo país, Diego también debía recuperar su condición física. Cuando finalmente volvió a jugar, demostró que el talento seguía intacto, pero el contexto había cambiado. La presión era enorme. Cada partido era analizado con un nivel de exigencia pocas veces visto. Barcelona no había contratado a un gran jugador. Había contratado al hombre que debía justificar la inversión más importante del momento. Cada actuación extraordinaria parecía una obligación. Cada partido discreto se convertía en noticia. Por primera vez, Diego empezaba a descubrir que ser el futbolista más famoso del mundo significaba vivir bajo un escrutinio permanente. Sin embargo, lo peor aún estaba por ocurrir. El 24 de septiembre de 1983, durante un partido contra el Athletic Club de Bilbao,
El defensa Andoni Goicoechea realizó una entrada extremadamente dura que terminó fracturando el tobillo izquierdo de Maradona y dañando varios ligamentos. Las imágenes recorrieron el mundo. Muchos pensaron que aquella lesión podía cambiar para siempre su carrera. Durante semanas, el futuro del joven argentino se convirtió en una incógnita. Diego logró regresar a las canchas, pero algo empezaba a cambiar. No únicamente en su cuerpo, también en su forma de relacionarse con el entorno. Las tensiones con algunos dirigentes del club fueron haciéndose más visibles. Las diferencias con parte de la prensa española también, y la sensación de que nunca terminaba de adaptarse comenzó a crecer. La ruptura definitiva llegó en mayo de 1984. Barcelona enfrentó nuevamente al Athletic Club en la final de la Copa del Rey. El partido ya venía cargado de tensión por todo lo ocurrido meses antes. Cuando sonó el silbatazo final, el ambiente explotó. Empujones, insultos, golpes, una pelea multitudinaria sobre el césped frente a miles de espectadores y millones de televidentes. Las imágenes dieron la vuelta al planeta. Para muchos, fue simplemente una batalla campal. Para Diego representó algo más profundo. Era el final de una etapa que nunca había salido como él había imaginado. Había llegado a Europa para demostrar que podía conquistar el fútbol mundial. En cambio, se marchaba con la sensación de haber vivido más conflictos que tranquilidad. Pese a todo, seguía siendo uno de los mejores futbolistas del planeta. Y precisamente por eso comenzaron a aparecer nuevos interesados. Había clubes importantes que todavía soñaban con ficharlo. Sin embargo, uno de ellos llamó especialmente la atención. No era el más rico, no era el más poderoso, y tampoco era el que acumulaba más títulos. Era el Napoli, un equipo del sur de Italia que rara vez podía competir económicamente con los gigantes del norte. Muchos consideraron que aceptar esa propuesta sería un paso atrás. ¿Por qué el futbolista más talentoso del mundo abandonaría Barcelona para marcharse a un club que nunca había ganado una liga italiana? La respuesta parecía incomprensible, hasta que Diego llegó a Nápoles. Lo que encontró allí fue muy diferente a un simple equipo de fútbol. Encontró una ciudad que llevaba décadas sintiéndose ignorada por el resto del país, una afición desesperada por tener un héroe, y millones de personas dispuestas a convertir a Maradona en mucho más que un futbolista. Todavía no era un dios, pero estaba a punto de convertirse en algo muy parecido. Y, paradójicamente, fue precisamente cuando alcanzó la cima absoluta donde comenzaron a aparecer las grietas que terminarían marcando el resto de su vida. El 5 de julio de 1984, más de 70.000 personas llenaron el Estadio San Paolo de Nápoles para recibir a un futbolista que todavía no había disputado un solo partido con el club. La escena parecía imposible. No se trataba de una final, ni de una celebración por un campeonato. Era simplemente la presentación de un nuevo jugador. Sin embargo, para los aficionados del Napoli, aquello significaba mucho más. Durante décadas, el fútbol italiano había estado dominado por los grandes clubes del norte, la Juventus, el Milan, el Inter. Mientras tanto, el sur de Italia arrastraba profundas diferencias económicas y sociales que también se reflejaban en el deporte. Nápoles soñaba con competir, pero muy pocos creían que realmente pudiera hacerlo, hasta que apareció Diego Armando Maradona. Desde el primer día, la ciudad dejó claro que no lo veía como un simple refuerzo, lo veía como la persona capaz de cambiar su historia. Y Diego respondió exactamente como todos esperaban. Durante las primeras temporadas convirtió al Napoli en un equipo cada vez más competitivo. Su liderazgo dentro del campo era evidente. No solo marcaba goles, organizaba el juego
Asistía, asumía la responsabilidad en los momentos más difíciles y transmitía una confianza que parecía contagiar a todos sus compañeros. Entonces llegó 1986, el año que terminaría cambiando para siempre la historia de Maradona. En el Mundial celebrado en México, Diego fue el capitán de la selección argentina. A lo largo del torneo, protagonizó algunas de las actuaciones individuales más recordadas de la historia del fútbol. En los cuartos de final, frente a Inglaterra, ocurrieron dos jugadas que se volverían eternas. Primero llegó el gol, que él mismo describió años después como anotado, un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. Pocos minutos más tarde marcó otro tanto que la FIFA terminaría reconociendo como el gol del siglo, después de recorrer más de medio campo dejando atrás a varios rivales. Argentina avanzó hasta la final y terminó conquistando la Copa del Mundo. Maradona levantó el trofeo como capitán. En ese instante alcanzó una dimensión que iba mucho más allá del deporte. Para millones de argentinos era un héroe nacional. Para millones de aficionados alrededor del mundo, era simplemente el mejor futbolista del planeta. Pero el Mundial no hizo más que multiplicar algo que ya comenzaba a crecer desde su llegada a Italia: su fama. A partir de entonces, Diego dejó de ser únicamente un deportista extraordinario. Se convirtió en un fenómeno global. Las cámaras lo seguían constantemente. Las entrevistas se multiplicaban. Las marcas querían asociarse con su imagen. Los dirigentes lo necesitaban. Los aficionados lo perseguían. Y cada una de sus decisiones comenzaba a tener repercusiones internacionales. Al regresar a Nápoles después del Mundial, la ciudad lo recibió como si regresara un conquistador. La identificación entre Maradona y el Napoli alcanzó un nivel pocas veces visto en el deporte. No era simplemente admiración, era devoción, y Diego parecía dispuesto a corresponderla. En la temporada 1986 hasta 1987 condujo al Napoli hacia el primer título de liga de su historia. Después llegó también la Copa Italia. La ciudad estalló en una celebración que todavía hoy permanece en la memoria colectiva. Para comprender lo que significó aquel campeonato, hay que recordar que muchos aficionados nunca habían imaginado vivir algo semejante. Maradona había hecho realidad un sueño que parecía imposible. Su figura alcanzó dimensiones casi míticas. Murales, canciones, altares improvisados, fotografías en negocios. Su imagen comenzó a aparecer prácticamente en cada rincón de Nápoles. En muy poco tiempo dejó de pertenecer únicamente al club. Ahora pertenecía a toda una ciudad. Y cuanto más crecía la admiración, más difícil se volvía llevar una vida normal. Salir a caminar sin ser reconocido dejó de ser imposible. También desapareció la privacidad. Cada movimiento despertaba atención. Cada amistad era observada. Cada decisión se analizaba públicamente. Por primera vez, Diego comenzaba a descubrir que el precio de convertirse en un ídolo absoluto podía ser mucho más alto de lo que cualquiera imaginaba. Paradójicamente, el momento de mayor felicidad deportiva también marcó el inicio de una presión que nunca volvería a disminuir. Porque cuando millones de personas llegan a creer que eres invencible, también esperan que nunca dejes de serlo. Y esa expectativa terminaría convirtiéndose en uno de los rivales más difíciles que Diego Armando Maradona enfrentaría a lo largo de toda su vida. Para finales de la década de los 80, Diego Armando Maradona parecía haber alcanzado algo que muy pocos deportistas consiguen. No solo era el mejor, también era el más querido y, probablemente, el más famoso del planeta. Pero detrás de esa imagen comenzaban a acumularse presiones que el público casi nunca veía. Porque ser Maradona significaba vivir rodeado de personas prácticamente todo el tiempo.
compañeros, dirigentes, representantes, empresarios, periodistas, amigos de toda la vida, nuevas amistades, fanáticos, políticos, celebridades. Cada uno esperaba algo de él: una fotografía, una entrevista, un favor, una invitación, un autógrafo, una decisión. Muy pocas personas tenían acceso a una vida verdaderamente privada, y Diego era una de ellas. Con los años, él mismo reconocería en distintas entrevistas que le resultaba extremadamente difícil decir que no. Le costaba alejarse de personas, le costaba poner límites, y sobre todo, le costaba encontrar momentos para vivir como un hombre común. Mientras tanto, dentro del campo seguía produciendo actuaciones extraordinarias. En 1989 conquistó la Copa de la UEFA con el Napoli, y en 1990 consiguió un segundo campeonato de la Serie A. Lo que pocos años antes parecía imposible, ya era una realidad. El Napoli se había convertido en uno de los mejores equipos de Europa, y gran parte de esa transformación llevaba el nombre de Diego Maradona. Sin embargo, conforme aumentaban los triunfos deportivos, también crecían las responsabilidades fuera de la cancha. La ciudad seguía viéndolo como un salvador. Argentina continuaba esperando milagros. Los patrocinadores necesitaban su imagen, y la prensa seguía cada uno de sus movimientos. La línea que separaba a Diego del personaje llamado Maradona comenzaba a desaparecer. Había otro elemento que hacía todavía más compleja su situación: su enorme capacidad para generar lealtades. Quienes trabajaron cerca de él han contado en distintas ocasiones que Diego desarrollaba vínculos muy intensos con las personas que consideraba de confianza. Valoraba profundamente la lealtad, y esa necesidad de rodearse de gente cercana terminó influyendo en muchas decisiones importantes de su vida. Con el paso del tiempo, diferentes periodistas, biógrafos e investigadores han señalado que su entorno llegó a ser extraordinariamente amplio y difícil de administrar. No existe consenso sobre el grado de responsabilidad que cada persona tuvo en distintos episodios de su vida, pero sí parece haber acuerdo en algo: mientras más crecía la figura pública de Maradona, más complicado resultaba distinguir quién estaba cerca de Diego por afecto y quién estaba cerca de Maradona por todo lo que representaba. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero terminó teniendo consecuencias enormes, porque una persona puede protegerse de un desconocido. Es mucho más difícil protegerse de alguien en quien confía. Al mismo tiempo, comenzaban a aparecer con mayor frecuencia noticias relacionadas con su vida fuera del fútbol. Algunas tenían fundamento, otras fueron amplificadas por la enorme atención mediática que generaba cualquier aspecto de su vida privada. Cada fotografía, cada salida nocturna, cada declaración, todo era observado con un nivel de detalle que muy pocos deportistas habían experimentado hasta entonces. La presión tampoco disminuía cuando regresaba a la selección argentina. En el Mundial de Italia 1990, Diego llegó físicamente limitado por diferentes molestias y lesiones acumuladas durante la temporada. Aún así, condujo nuevamente a Argentina hasta la final. Aunque el equipo perdió el campeonato frente a Alemania Federal, el torneo dejó una imagen muy clara: Maradona seguía siendo determinante. Pero el esfuerzo físico y emocional que necesitaba para mantenerse en la cima parecía cada vez mayor. Quienes solo observaban los 90 minutos seguían viendo al genio. Quienes miraban más allá empezaban a notar algo distinto: el desgaste. Era un desgaste silencioso. No aparecía necesariamente en las estadísticas, ni en la cantidad de goles. Se reflejaba en una vida que parecía avanzar cada vez más rápido, sin espacios para detenerse, sin privacidad, sin descanso y,
en ocasiones sin la posibilidad de distinguir dónde terminaba Diego y dónde comenzaba el personaje que millones de personas habían construido alrededor de él. Lo más inquietante es que, mientras el mundo seguía celebrando al mejor futbolista del planeta, las primeras señales de una crisis mucho más profunda ya comenzaban a aparecer, y muy pronto dejarían de ser únicamente rumores. Se convertirían en hechos que cambiarían para siempre la vida de Diego Armando Maradona. Las primeras señales visibles aparecieron al comenzar la década de los 90. Hasta ese momento, muchos aficionados seguían viendo únicamente al futbolista extraordinario, pero fuera de los estadios la situación comenzaba a cambiar. Las noticias sobre su vida privada ocupaban cada vez más espacio que sus actuaciones deportivas, y esa transformación tendría consecuencias profundas. El 17 de marzo de 1991, después de un partido entre el Napoli y el Bari, Diego Armando Maradona fue sometido a un control antidopaje. Días más tarde, se confirmó un resultado positivo por cocaína. La noticia sacudió al mundo del deporte. No era un rumor, no era una filtración periodística, era una sanción oficial. La Federación Italiana de Fútbol le impuso una suspensión de 15 meses. Para muchos fue un punto de inflexión. Por primera vez, la carrera del mejor futbolista del planeta se detenía por un motivo ajeno al juego. La noticia recorrió todos los continentes. Los titulares ya no hablaban de goles, hablaban de una crisis. Años después, Maradona reconocería públicamente sus problemas con el consumo de drogas y hablaría de las dificultades que enfrentó durante buena parte de su vida. Sin embargo, reducir todo lo ocurrido únicamente a esa explicación sería demasiado simple, porque el consumo fue una parte de una historia mucho más amplia, no toda la historia. Durante aquellos años, también aumentaban las tensiones con distintos sectores del fútbol italiano. La relación con algunos dirigentes ya era complicada. Los conflictos con parte de la prensa continuaban, y el propio Diego manifestaba sentirse cada vez más agotado por la exposición permanente. Paralelamente, comenzaron a difundirse investigaciones periodísticas sobre la relación entre algunas figuras públicas de Nápoles y miembros de la Camorra, la organización criminal que operaba en esa región. Con el paso del tiempo, aparecieron fotografías y testimonios que mostraban encuentros entre Maradona y personas posteriormente identificadas como integrantes o vinculadas a esa organización. Es importante hacer una precisión. La existencia de esas imágenes y contactos está ampliamente documentada. Sin embargo, el alcance y el significado de esas relaciones continúa siendo objeto de análisis y debate. No existe evidencia judicial que permita concluir que Maradona formara parte de la organización criminal. Lo que sí resulta evidente es que la enorme popularidad de Diego hizo que muchas personas buscaran acercarse a él, y no todas tenían los mismos intereses. Con los años, el propio Maradona reconocería que, en distintas etapas de su vida, se rodeó de personas que terminaron perjudicándolo. Pero distinguir quién intentaba ayudarlo y quién pretendía beneficiarse de su fama nunca fue sencillo, especialmente para alguien que vivía rodeado de admiradores prácticamente todos los días. Mientras tanto, otra parte de su vida comenzaba a deteriorarse, la familiar. Las responsabilidades aumentaban, los conflictos personales también, y mantener un equilibrio entre la figura pública y la vida privada parecía cada vez más difícil. Todo ocurría al mismo tiempo. La suspensión, las polémicas, las investigaciones periodísticas, los problemas personales, las expectativas de regresar y una presión constante para demostrar que todavía podía volver a ser el mejor. Muchos deportistas logran retirarse antes de que su imagen comience a deteriorarse. Maradona nunca pareció contemplar esa posibilidad. Quería volver, necesitaba volver.
Sentía que todavía tenía algo que demostrar. Después de cumplir la sanción, regresó al fútbol profesional, pero el contexto ya era completamente distinto. Seguía siendo Diego Maradona. Sin embargo, el hombre que regresaba a las canchas ya cargaba con un peso mucho mayor que el talento que lo había llevado hasta la cima. Cada partido se analizaba desde otra perspectiva. Ya no se preguntaban únicamente si jugaría bien. Ahora todos observaban cómo estaba físicamente, qué hacía fuera del estadio, quiénes lo acompañaban, qué decía, qué aspecto tenía. El futbolista había dejado de ser solamente un deportista, se había convertido en una noticia permanente, y esa presión volvería a alcanzar su punto más alto apenas 3 años después, en un escenario donde Diego ya había demostrado que podía conquistar el mundo, pero donde todavía no sabía que estaba a punto de vivir uno de los episodios más dolorosos de toda su carrera. El escenario sería un mundial, y una vez más, el mundo entero estaría observándolo. En junio de 1994, Diego Armando Maradona volvió a vestir la camiseta de la selección argentina para disputar la Copa Mundial de Estados Unidos. Para muchos, aquel torneo representaba una última oportunidad. Después de la suspensión de 1991, numerosos aficionados dudaban que pudiera regresar al máximo nivel, pero Diego estaba decidido a demostrar que todavía podía competir entre los mejores. Su preparación física había sido intensa. Quienes compartieron aquellos meses con él recuerdan a un futbolista mucho más disciplinado, decidido a recuperar su lugar y convencido de que aún podía liderar a Argentina. Los primeros partidos parecían confirmar esa idea. En el debut frente a Grecia, marcó uno de los goles más recordados de su carrera mundialista. Después del disparo, levantó la mirada hacia una de las cámaras de televisión y corrió directamente hacia ella con una expresión de euforia difícil de olvidar. Aquella imagen recorrió el planeta. Muchos interpretaron ese festejo como la prueba de que Maradona estaba de regreso, que todavía podía cambiar el destino de un mundial. Sin embargo, apenas unos días después, todo volvió a derrumbarse. Tras el encuentro contra Nigeria, Diego fue seleccionado para un control antidopaje. El resultado confirmó la presencia de varias sustancias prohibidas, entre ellas efedrina y otros estimulantes relacionados. La FIFA anunció su exclusión inmediata del torneo. La noticia volvió a sacudir al mundo. Argentina perdía a su capitán, y Maradona veía terminar de la manera más dolorosa posible lo que probablemente sería su último mundial. Las imágenes de aquel momento siguen siendo de las más recordadas de su carrera. Diego abandonando el campo tomado de la mano de una asistente del control antidopaje. El silencio, la incredulidad y la sensación de que una etapa acababa de terminar. Años después, ese episodio seguiría siendo objeto de controversia. Maradona sostuvo públicamente que no había intentado obtener una ventaja deportiva y atribuyó el resultado a un error relacionado con la preparación física y suplementos consumidos durante su entrenamiento. La FIFA mantuvo la sanción conforme a su reglamento. Con el paso del tiempo, distintas versiones continuaron alimentando el debate, pero, independientemente de la interpretación de cada persona, existe un hecho que nadie discute. Después de aquel mundial, la carrera internacional de Diego Maradona nunca volvió a ser la misma. Todavía regresaría al fútbol profesional. Seguiría jugando algunos años más. Pero el centro de atención ya no estaba únicamente en su talento. Ahora, cada regreso venía acompañado por una pregunta distinta. ¿Podría recuperar el control de su vida? Durante la segunda mitad de la década de los 90, comenzaron a hacerse más frecuentes los problemas de salud. También aumentaron las dificultades para mantener continuidad como futbolista. Su paso por Sevilla,
el regreso a Newell's Old Boys y posteriormente su retorno a Boca Juniors mostraban destellos del genio que había maravillado al mundo, pero también evidenciaban que sostener ese nivel resultaba cada vez más complicado. Finalmente, en octubre de 1997, pocos días antes de cumplir 37 años, disputó el último partido oficial de su carrera profesional. Había terminado una de las trayectorias más extraordinarias en la historia del fútbol. Sin embargo, para Diego el verdadero desafío apenas comenzaba, porque durante más de 20 años había vivido prácticamente dentro de un estadio, con entrenamientos, objetivos, compañeros, competencias y una rutina que organizaba cada aspecto de su vida. De pronto, todo eso desapareció, pero la fama permaneció intacta. Millones de personas seguían esperando declaraciones, entrevistas, fotografías, apariciones públicas. El personaje llamado Maradona seguía siendo una de las figuras más reconocidas del planeta, aunque el futbolista ya se hubiera retirado, y fue precisamente en esa nueva etapa donde comenzaron algunas de las batallas más difíciles de toda su vida. Ya no había un campeonato por ganar, ni una final por disputar. Ahora el rival era mucho más complejo. Era él mismo, y las consecuencias de esa lucha terminarían definiendo la manera en que el mundo recordaría sus últimos años mucho más que cualquiera de los títulos que alguna vez levantó sobre una cancha. El retiro nunca significó tranquilidad para Diego Armando Maradona. En realidad, marcó el inicio de una etapa completamente distinta. Durante años había luchado contra rivales dentro de una cancha. Ahora debía enfrentarse a problemas que ningún entrenamiento podía resolver. A comienzos de los años 2000, las noticias relacionadas con su salud comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes. En enero del año 2000, sufrió una grave crisis cardiovascular durante una estancia en Punta del Este, Uruguay. Fue hospitalizado de urgencia. Los reportes médicos señalaron que su estado era delicado y el episodio volvió a poner en primer plano las consecuencias que distintos excesos habían tenido sobre su organismo. Era la primera vez que millones de personas comprendían que el deterioro ya no era únicamente deportivo. Ahora también era físico. Con el paso de los años, llegarían nuevos ingresos hospitalarios, tratamientos, programas de rehabilitación, viajes para atender distintos problemas médicos, y un proceso que avanzaba con altibajos constantes. Hubo momentos en los que parecía recuperar estabilidad. Luego aparecían nuevas recaídas. En 2004 volvió a atravesar una situación crítica relacionada con problemas cardíacos y respiratorios que requirió hospitalización. Más adelante iniciaría diferentes tratamientos para combatir sus adicciones y mejorar su estado general de salud. Nada de eso ocurrió de manera lineal. Fueron años marcados por avances y retrocesos, como sucede en muchas personas que enfrentan procesos complejos de recuperación. Pero, incluso durante esos momentos difíciles, Maradona nunca desapareció de la vida pública. Continuó siendo entrenador, comentarista, figura mediática, invitado en programas de televisión y una de las personalidades más reconocidas del deporte mundial. En 2008, recibió una nueva oportunidad. Fue nombrado director técnico de la selección argentina. La noticia generó enorme expectativa. Ahora no regresaba como futbolista, regresaba para dirigir al equipo nacional. Su etapa como entrenador estuvo marcada por momentos de gran entusiasmo, pero también por fuertes críticas. Argentina consiguió clasificarse al Mundial de Sudáfrica 2010. Sin embargo, el torneo terminó con una contundente derrota por 4-0 frente a Alemania en los cuartos de final. Poco después, concluyó su ciclo al frente de la selección. Lejos de retirarse definitivamente del fútbol, Diego continuó aceptando nuevos desafíos.
Dirigió equipos en Emiratos Árabes Unidos, México y posteriormente en Argentina. Quienes convivieron con él durante esos años suelen coincidir en un aspecto: su pasión por el fútbol seguía siendo exactamente la misma: entrenar, hablar con los jugadores, entrar a un estadio. Eso parecía devolverle parte de la energía que había tenido durante su carrera. Pero fuera del campo, continuaban existiendo desafíos personales. Su vida familiar ocupaba constantemente titulares. Las disputas judiciales, el reconocimiento de algunos hijos, las diferencias entre distintos integrantes de su entorno y la atención permanente de la prensa hacían prácticamente imposible que cualquier asunto permaneciera en privado. Con el paso del tiempo, también surgieron nuevas preguntas. ¿Quién tomaba realmente las decisiones importantes alrededor de Maradona? ¿Quién administraba su agenda? ¿Quién controlaba sus tratamientos médicos? ¿Quién decidía quién podía acercarse y quién no? Esas preguntas cobrarían una importancia mucho mayor años después, porque conforme su estado de salud se volvía más delicado, también aumentaba la influencia que distintas personas ejercían sobre su vida cotidiana. No existe una única respuesta. Algunos miembros de su entorno afirmaban estar intentando protegerlo. Otros fueron posteriormente cuestionados por diferentes motivos. Y varias de esas decisiones terminarían siendo analizadas tras su fallecimiento. Mientras tanto, Diego seguía despertando la misma admiración de siempre. Cada aparición pública provocaba multitudes. Cada cumpleaños se convertía en noticia. Cada fotografía recorría el mundo. El personaje seguía siendo inmenso, pero el hombre detrás de esa leyenda parecía cada vez más frágil. Paradójicamente, aquello que lo había convertido en una figura única nunca desapareció. La gente seguía necesitando a Maradona, aunque Diego ya no tuviera la misma fuerza para sostener el peso de ese personaje. Y entonces llegó el año 2020, un año que cambiaría definitivamente la historia. Primero apareció una intervención quirúrgica que parecía haber salido bien. Después comenzó una recuperación domiciliaria rodeada de interrogantes. Y, apenas unas semanas más tarde, el mundo entero despertó con una noticia que nadie quería escuchar. El hombre que había conquistado el fútbol había muerto, pero lo que ocurrió después abriría un nuevo capítulo. Uno que volvería a colocar a Diego Armando Maradona en el centro de una investigación que todavía hoy continúa generando preguntas. El 3 de noviembre de 2020, Diego Armando Maradona fue sometido a una cirugía para tratar un hematoma subdural detectado en su cabeza. La intervención fue considerada exitosa. Pocos días después, abandonó la clínica para continuar su recuperación en una vivienda ubicada en Tigre, en la provincia de Buenos Aires. En ese momento, muchos pensaron que lo peor había pasado, pero apenas 3 semanas más tarde, el 25 de noviembre de 2020, Diego Armando Maradona murió a los 60 años. La noticia provocó una conmoción inmediata. Millones de personas interrumpieron sus actividades. Los principales medios del mundo abrieron sus portadas con una sola imagen. En Argentina se decretaron 3 días de duelo nacional. Miles de aficionados hicieron largas filas para despedirlo. Las escenas recordaban más al funeral de un jefe de Estado que al de un deportista. Y eso decía mucho sobre la dimensión que había alcanzado su figura. Sin embargo, el impacto emocional fue solo el comienzo. Muy pronto aparecieron preguntas que cambiarían por completo la conversación pública. ¿Cómo había sido realmente su recuperación? ¿Recibía la atención médica adecuada? ¿Quién supervisaba su tratamiento? ¿Quién tomaba las decisiones más importantes durante esos últimos días?
Conforme avanzó la investigación judicial, comenzaron a incorporarse historias clínicas, peritajes médicos, conversaciones entre integrantes del equipo tratante y declaraciones de numerosos testigos. La causa dejó de centrarse únicamente en la muerte de Maradona. Ahora buscaba establecer si existieron posibles responsabilidades por parte de quienes estaban encargados de su atención. Con base en esos elementos, la justicia argentina decidió llevar a juicio a varios integrantes del equipo médico por presuntas conductas relacionadas con el cuidado brindado durante sus últimos días. Cada una de esas personas ha rechazado las acusaciones y sostiene su inocencia. El proceso judicial continúa desarrollándose y será la justicia quien determine las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el debate público permanece abierto. Pero, incluso dejando a un lado el proceso judicial, la vida de Maradona sigue planteando una pregunta mucho más profunda. ¿Cómo el hombre que parecía tener absolutamente todo terminó perdiendo el control de tantos aspectos de su propia vida? Durante años, millones de personas buscaron una única explicación: las drogas, la fama, el dinero, las malas compañías, la presión, la salud, la política, la prensa. Sin embargo, ninguna de esas respuestas parece suficiente por sí sola. La historia muestra algo mucho más complejo. Un niño que salió de la pobreza gracias a un talento extraordinario. Un joven obligado a convivir con una fama que ningún futbolista había experimentado antes. Una ciudad que lo convirtió en símbolo de su propia identidad. Un país que depositó sobre él expectativas imposibles de sostener para cualquier ser humano. Un entorno que fue cambiando con los años. Decisiones acertadas, errores propios, personas que lo ayudaron, otras que, según distintos testimonios e investigaciones, pudieron haber influido negativamente en diferentes etapas de su vida. Y un personaje tan gigantesco que terminó creciendo mucho más rápido que el hombre que existía detrás. Tal vez ese sea el aspecto más difícil de comprender, porque Diego nunca dejó de ser un futbolista extraordinario. Incluso quienes fueron críticos con muchas de sus decisiones suelen reconocer que cambió para siempre la historia del deporte. Pero al mismo tiempo, fuera de la cancha, también fue una persona que enfrentó problemas, contradicciones y consecuencias que nunca logró resolver por completo. Quizá por eso su historia sigue generando tanta fascinación. No porque fuera perfecta, sino porque fue profundamente humana. La historia de un hombre capaz de hacer cosas que parecían imposibles con un balón en los pies, y al mismo tiempo incapaz de ganar algunas de las batallas más importantes de su vida. Al principio de este documental, nos preguntábamos cómo el hombre que parecía tenerlo todo terminó perdiéndolo. Después de recorrer su historia, la respuesta parece mucho más clara. No ocurrió de un día para otro. No fue consecuencia de un único error. Fue el resultado de muchos acontecimientos que, poco a poco, comenzaron a acumularse. La fama absoluta, la presión permanente, las decisiones personales, el entorno, la salud, las oportunidades aprovechadas y también las oportunidades perdidas. Porque Diego Armando Maradona conquistó prácticamente todo lo que un futbolista puede soñar. Pero existe una diferencia enorme entre conquistar el mundo y lograr que el mundo no termine conquistándote a ti. Y quizá esa sea, después de todo, la verdadera historia de Diego Armando Maradona. La de un hombre que alcanzó la cima más alta que el fútbol podía ofrecer, pero descubrió demasiado tarde que permanecer allí podía ser mucho más difícil que llegar.